Estimados amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Fernando Montúfar. Estamos en este programa que es Conversando con el doctor Montúfar. Hoy tendré el gusto de exponerles un tema muy interesante que es el tratamiento de la diabetes tipo 2 a través de la cirugía metabólica. Entonces vamos a explicar en qué consiste la cirugía metabólica, en qué momento es aconsejable la misma y pues cuáles son las características que tiene que tener este paciente para calificar para este tipo de cirugía. Obviamente es muy importante que nosotros entendamos primero cuáles son los principios de lo que es la diabetes, cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1, cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 2, porque esta cirugía que está enfocada principalmente a pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, empecemos primero. Bueno, antes que nada quisiera informarles que a partir de este mes que viene, que es diciembre, vamos a estar ubicados en una nueva clínica en el hospital Altramedic. Es hospital boutique, el primer hospital boutique de Guatemala, en el cual está especializado en dos tipos de cirugía, cirugía plástica y cirugía bariátrica. Entonces, para nosotros es un gusto estar pues en este hospital, que es un hospital con excelente calidad en su atención. Prácticamente tenemos todo lo necesario para brindarles el mejor servicio a nivel de lo que es un hospital boutique. Entonces, la dirección y los teléfonos van a aparecer en pantalla y prácticamente estamos pues estrenando clínica y pues va a ser un gusto poder atenderlos por acá. Bueno, cualquier pregunta pueden hacerla directamente a mi WhatsApp. El teléfono es el 5204-1828. Al final del programa vamos a contestar todas las preguntas. Las que no podamos contestar durante el programa en vivo, pues las contestamos posteriormente. Así que ustedes pueden preguntar lo que deseen. Entonces, en principio, ¿qué tipo de diabetes existen? O sea, hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella diabetes que se desarrolla principalmente en los niños o en la adolescencia y es la que es causada principalmente por un páncreas que no tiene las células suficientes, que son las células que producen la insulina. Entonces, cuando hay un déficit en la producción de insulina por una ausencia de células que sean prácticamente funcionales adecuadamente desde la niñez o la adolescencia, a eso se le llama diabetes tipo 1. O sea, es algo que fue desarrollado por el niño o por el adolescente por ausencia de las suficientes células pancreáticas que son las células beta. Bueno, ya sabiendo cuál es la diabetes tipo 1, ahora hablemos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que se puede desarrollar posteriormente de la adolescencia y no es porque tuviera un déficit en la cantidad de células beta en el páncreas, sino porque el páncreas empezó a funcionar inadecuadamente y empezó a disminuir la producción de insulina. O en otros casos, cuando el paciente por el exceso de peso, cuando tiende a desarrollar muchas células de grasa en su cuerpo, ya sea por sobrepeso o por obesidad, entonces es insuficiente la cantidad de insulina que produce el páncreas y por consiguiente, pues el resultado es la diabetes. Entonces, tenemos dos tipos de pacientes. El paciente diabético tipo 2 con obesidad, que obviamente desarrolló esa diabetes por exceso de peso, y el paciente con diabetes tipo 2, pero que no es obeso. Es un paciente delgado, pero que aunque tenía la cantidad suficiente de células beta para producir insulina, su páncreas se fue afectando con el tiempo y empezó a desarrollar menos insulina, a producir menos insulina. Entonces, a estos pacientes nos vamos a enfocar. A los pacientes que padecen de diabetes tipo 2,
que no tienen problema de sobrepeso. Tienen un problema de que su insulina que están produciendo es insuficiente para mantener niveles de glucosa adecuados. Ahora, ¿qué es lo que produce la insulina? La insulina lo que hace es regular el azúcar en la sangre, por así decirlo, o sea, la glucosa en la sangre. Cuando el azúcar que está, la glucosa que está en el torrente sanguíneo no entra a la célula no la puede utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a subir el nivel de azúcar y esto lo que nos va a producir pues es la diabetes. Ahora, ¿cuál es el problema de la diabetes? El problema de la diabetes no es nada más que estemos muy dulces o que obviamente tengamos muy elevada nuestra glucosa. El problema de la diabetes es que va produciendo trastornos principalmente a nivel de los vasos más pequeños que existen. Por eso es que hay problema a nivel ocular, o sea, hay pérdida de la vista, hay problema a nivel renal, o sea, que los riñones empiezan a funcionar mal porque no circula adecuadamente la sangre a ese nivel, hay problema a nivel de nuestras extremidades, o sea, la punta de los dedos de las manos, la punta de los dedos de los pies, hay adormecimiento porque hay, digamos, también pérdida de la sensibilidad, o sea, los nervios a ese nivel empiezan a deteriorarse. Bueno, en general empiezan a haber muchos trastornos que eso desarrolla un problema metabólico. Por consiguiente, esta cirugía lleva el nombre de cirugía metabólica porque es para compensar o para controlar los problemas metabólicos que produce la diabetes. Bueno, ya estamos ubicados en lo que es diabetes tipo 2, que es la que no nacemos con diabetes, sino la desarrollamos con el tiempo, y ya estamos ubicados en pacientes que no tienen sobrepeso u obesidad y que obviamente tienen la diabetes tipo 2. Ahora, había un concepto que se manejaba anteriormente que se decía, la diabetes no tiene cura. La persona que desarrolló diabetes, pues se muere con diabetes. Entonces, esta cirugía lo que vino es a presentar una alternativa adicional. ¿Por qué? Porque el paciente diabético que está controlado con los medicamentos, es cierto, está controlado, sus niveles de azúcar están disminuidos o están normales, pero sigue teniendo la diabetes. En este caso, la cirugía metabólica lo que hace es buscar que el paciente entre en remisión. ¿Qué significa remisión? Que la diabetes deje de producir daño, que la diabetes se controle a tal punto que prácticamente desaparezca, por así decirlo. O sea, obviamente los endocrinólogos y muchos médicos internistas que no son cirujanos y no hacen cirugía metabólica, no les gusta decir que esta cirugía cura la diabetes, pero hace que la diabetes entre en remisión. Quiere decir que la enfermedad se duerme, deja de producir daño y ya no necesita el uso de medicamentos para poder controlar las elevaciones de azúcar. Solamente con el hecho de haber hecho la operación, el paciente ya no necesita tratamiento médico para controlar su diabetes. Bueno, ahora, ¿cómo es que hacemos esta cirugía? O sea, ¿cómo es que funciona? Y para eso vamos a tener aquí unos esquemas que nos van a servir para poder explicar detalladamente qué es lo que se hace durante la cirugía y cómo es que funciona esto. Entonces nos vamos a ubicar primero en el primer esquema. Aquí lo tenemos. En este esquema vemos prácticamente todo el aparato digestivo. Entre lo que vemos está el hígado, está el páncreas, la vesícula biliar, el estómago y aquí tenemos en varios colores lo que es el intestino delgado. En esta parte tenemos lo que es el duodeno, que es la parte verde. Después tenemos en la parte rosada lo que es el yeyuno, que es la segunda parte del intestino delgado. Después está el ilion, que está con este color naranja. Y por último, en color café, lo que es el colon, que vendría el colon a dar la vuelta por acá. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia
de tener todos estos dibujitos. Cuando la comida pasa por esta parte, por el esófago, llega al estómago. El estómago aquí pues estamos hablando de que tiene aproximadamente una capacidad gástrica de 2 a 3 litros. Eso va a depender del tamaño del paciente. La comida posteriormente pasa al duodeno. Y en este punto, cuando la comida tiene contacto con el duodeno, va a estimular una hormona que se llama incretina. La incretina, vamos a explicar más, la antiincretina, perdón. Vamos a explicar más adelante en qué consiste la antiincretina. Pero bueno, sigamos. La comida aquí se revuelve con el jugo pancreático, se revuelve con el jugo biliar. Aquí se revuelve la comida con eso. El jugo pancreático y el jugo biliar empiezan a preparar los alimentos para desdoblar las grasas y a partir del yeyuno se empiezan a absorber los nutrientes. O sea que los nutrientes que contienen los alimentos se absorben en el yeyuno y en el ilion. O sea, en estas dos partes del intestino delgado se absorben los nutrientes. El duodeno simplemente nos sirve para mezclar la bilis y el jugo pancreático con la comida. Bueno, cuando la comida llega a este punto, que es aproximadamente el final del yeyuno y el principio del ilio, en este punto se estimula una hormona que se llama incretina. La incretina o GLP-1, que es el nombre científico, lo que hace la incretina es estimular al páncreas para que éste produzca la insulina. Entonces, cuando la comida llega a este punto, estimula la incretina que va a hacer que el páncreas produzca insulina. Y así es como la insulina controla el nivel de azúcar en la sangre. Ahora, en nuestro organismo existen mecanismos reguladores. ¿Qué significa? De que si producimos una sustancia que nos haga tener hambre, hay otra sustancia que nos hace que el hambre se nos termine. O sea, de igual forma, por poner un ejemplo, nuestros ojos se gradúan dependiendo del grado de luz. Si hay poca luz, se abren las pupilas. Si hay mucha luz, se achiquita la pupila. Entonces, así como existe la incretina que estimula la producción de insulina en el páncreas, existe otra sustancia que se llama antiincretina, que lo que hace esta sustancia es disminuir la producción de incretina o bloquear la producción de incretina para que no se produzca mucha cantidad de insulina. Ahora, ¿dónde se desarrolla la antiincretina? Cuando la comida viene por acá y llega al duodeno, el contacto de la comida con el duodeno nos produce lo que es la antiincretina. O sea, cuando la comida llega al duodeno, producimos la antiincretina. Y cuando llega la comida a este punto, producimos la incretina, que es la que estimula la producción de insulina. Pero como ya está circulando en la sangre la antiincretina, bloquea la producción, o sea, el funcionamiento de la incretina. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? Es un fenómeno en que la incretina tendría que estimular al páncreas para que se produzca insulina. Pero como ya está circulando en la sangre la antiincretina, puede bloquear el funcionamiento de la incretina y ya no se produce la estimulación del páncreas suficiente y ya no se produce la insulina. Entonces, en una persona que no es diabética, pues está perfecto que produzcamos la antiincretina para que no produzcamos mucha insulina. Pero en un diabético, lamentablemente, la antiincretina solo le produce estorbo, o sea, solo le produce daño. ¿Por qué? Porque como está bloqueando la producción de insulina, pues entonces obviamente el resultado va a ser
tener un descontrol en sus niveles de azúcar. Entonces, sabiendo que la comida al llegar a este punto va a estimular una sustancia que nos va a afectar la producción de insulina, la operación consiste en no dejar que la comida llegue acá. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a ver este esquema. Lo que hacemos por medio de una operación es cortar el inicio del duodeno. Entonces separamos el duodeno del estómago para que la comida ya no pase al duodeno. Al ya no pasar la comida al duodeno, ya no nos va a estimular la antiincretina y entonces ya no nos va a bloquear la producción de insulina. Posteriormente lo que hacemos es cortar el intestino a nivel del yeyuno. Entonces hacemos un corte aquí y otro corte acá. A esto le vamos a poner letra A y a esto le vamos a poner letra B. Y esta letra A la vamos a venir a unir acá. Y esta letra B la venimos a unir a este otro lado. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro nuevo sistema digestivo? Nos va a quedar una unión del intestino acá con el estómago. Y esto prácticamente queda suelto y aquí nos va a quedar otra unión. Entonces, ¿qué sucede? La persona va a comer, va a llenar su estómago de comida, pero la comida, en lugar de pasar hacia el duodeno, y así de esta forma evitamos que se produzca la antiincretina, la comida se va a venir por acá y va, al caer a este punto, es el mismo nivel donde se empezaba a producir la incretina. Entonces, como nosotros cortamos aquí, al unir esto a esta parte, cuando cae la comida aquí, en ese momento se estimula la incretina y en ese momento se empieza a producir la insulina en el páncreas para que nos empiece a nivelar los niveles de azúcar. Entonces la comida viene por este otro punto y aquí el jugo biliar y el jugo pancreático se sigue moviendo por acá y se viene a reunir aquí con la comida que estamos metiendo por este lado y entonces aquí se hace toda la absorción de nutrientes para que el paciente absorba los nutrientes y las vitaminas que tienen los alimentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Desviar el recorrido normal para este otro punto, con el objetivo de que la producción de insulina no fuera afectada por la hormona que se llama antiincretina. Y si ustedes ven, no cambia en absoluto el tamaño del estómago, o sea que para un paciente delgado no pierde peso porque obviamente sigue comiendo las mismas cantidades, pero sí corrige el problema de la diabetes porque a partir de esta cirugía va a producir la cantidad de insulina adecuada. En un paciente con obesidad o un paciente con sobrepeso, a estos pacientes sí les dejamos el estómago más pequeño, siempre uniendo esto al estómago chiquito para que el paciente coma menos y pierda peso. Pero en un paciente que es delgado, les dejamos la misma cantidad de estómago que debieran de tener normalmente. Esta cirugía se hace por medio de cirugía laparoscópica. ¿Qué significa? Que en lugar de abrir al paciente como que fuera libro, con una herida grande, le hacemos varios orificios de 1 centímetro cada uno, se le hacen 6 ojitos y aproximadamente en 2 horas y media que dura la cirugía con anestesia general, se hace la operación que se llama cirugía metabólica. El punto es de que en un momento determinado, esto es una excelente alternativa para controlar la diabetes y dejar de tener el problema
que nos está afectando a nivel de ojos, a nivel de riñones, a nivel de nuestro sistema periférico, neurológico, etc. Y esta cirugía más o menos lleva 2 días de hospitalización el paciente y posteriormente a la cirugía el paciente tiene que hacer una dieta líquida de 2 semanas, una dieta de purés y papillas otras 2 semanas y a partir del mes ya está comiendo normal. Pero desde los 8 días posterior a la cirugía, el paciente ya no necesita utilizar medicamentos para el control de su azúcar porque ya la cirugía corrigió el problema. Entonces, obviamente es una cirugía pues que el aspecto técnico, cómo funciona, etcétera, pues es un poquito complejo a veces. Lo traté de esquematizar en una forma más o menos sencilla, más o menos pues quise dar a entender en qué consiste las hormonas, que es la incretina, que es la que produce que el páncreas funcione y produzca la insulina, la antiincretina que bloquea el funcionamiento de la incretina y por consiguiente nos afecta la producción de insulina, pero era más que todo para que tuvieran una idea general de lo que es este tipo de cirugía y cuál es su objetivo principal. Entonces, resumiendo, pacientes con problema de diabetes tipo 2, o sea, no son pacientes que desarrollaron diabetes en la juventud ni en la niñez, son pacientes que desarrollaron en la vida adulta la diabetes y que necesitan medicamentos para poder controlar su azúcar, entre ellos la insulina o algún medicamento que sea tomado. Esta es una excelente alternativa para poder corregir ese problema. Ahora, aquí viene la pregunta, bueno, ¿todos los pacientes con diabetes tipo 2 pueden calificar para esta cirugía? No, no todos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que han tenido muchos años de tener diabetes y han tenido, digamos, ya un desgaste a nivel sistémico, a nivel metabólico, tanto de sus riñones, etcétera y todo, que ya están en un punto donde son de muy alto riesgo, digamos, la operación, porque ya están con una insuficiencia renal o con un problema así. Obviamente, en este caso, pues no es conveniente hacerle la cirugía. Los pacientes que califican para esta cirugía son principalmente los pacientes que tienen menos de 10 años de tener diabetes. Idealmente, idealmente que tengan menos de 8 años de estar usando insulina y que estén en un rango de edad entre los 20 y 60 años. O sea, esos son los pacientes que mejor resultado van a tener. No quiere decir de que no existan algunas excepciones de alguien que tenga 18 años o alguien que tenga 62 años. Puede también calificar, pero los ideales son aquellos pacientes que tienen menos de 10 años de tener diabetes con menos de 8 años de estar usando insulina. Adicional a esto, el paciente previo a la cirugía tiene que hacerse un examen de sangre para ver los niveles de azúcar o de glucosa, perdón, y nivel de insulina, o sea, la producción de insulina. Entonces, este estudio se llama curva de insulina de 3 horas y curva de glucosa de 3 horas. ¿Qué significa eso? Que le van a estar midiendo primero a la media hora, después a la hora, después a las 2 horas, después a las 3 horas sus niveles de azúcar, el nivel de glucosa y de los niveles de producción de insulina. Entonces se le da a tomar una bebida dulce al paciente y se le empiezan a hacer las mediciones. El objetivo de estas mediciones es ver si su páncreas aún produce insulina o si produce la insulina suficiente para tener una buena respuesta con la cirugía. El paciente, para que le funcione esta operación, tiene que tener por lo menos un 30% de células pancreáticas funcionales. O sea, tiene que tener mínimo un 30%. Si el paciente tiene menos del 30% de células pancreáticas que producen insulina,
no se garantiza que esta cirugía le pueda corregir la diabetes. Si el paciente tiene más del 30% de células beta productoras de insulina funcionando, entonces a este paciente sí se le puede garantizar que al octavo día de la operación ya no necesite tratamiento médico para controlar su azúcar. Entonces, estamos viendo cómo es que se va haciendo el protocolo de escoger a los pacientes para este tipo de cirugía. Obviamente, adicional a esto, pues se requieren estudios como electrocardiograma, radiografía de tórax, ver cómo están sus riñones, etcétera, para ver si califica. Ahora, si el paciente califica, entonces ya se le hace el procedimiento en el cual, como les había dicho, es con anestesia general por medio de cirugía laparoscópica, dura 2 horas y media la cirugía y tiene que pasar 2 días dentro del hospital para que ya se pueda recuperar y pueda egresar sin ningún problema. Entonces, más o menos he tratado de orientar y de resumir lo que consiste este procedimiento. No sé si tendrán alguna pregunta, podemos contestarla a través de ¿cómo se llama? Aquí en vivo, y podemos hacerlo por WhatsApp. Ya les había comentado que el teléfono es el 5-204-1828. Dice, aquí hay un paciente que dice, soy diabético, estoy tomando metformina 3 veces al día. Si me realizo la cirugía, ¿puedo dejar de hacer dieta? Bueno, definitivamente el paciente que ya corrigió la diabetes. O sea, obviamente la dieta, pues idealmente uno, aunque no tenga diabetes, debiera de hacer dieta, debiera hacer ejercicio, tener una comida sana, pero definitivamente ya no va a necesitar evitar los carbohidratos o estar, digamos, restringiéndose en algunos alimentos que el diabético tiene que limitarse. ¿Por qué? Porque ya va a tener corregido su problema. Entonces, para empezar, la metformina la va a dejar de tomar desde el día de la operación y ya no la va a necesitar. Y lo mejor sería que obviamente hiciera dieta para controlar porque no solo de la diabetes existe, tenemos también lo que la presión alta, tenemos problemas de riesgos de infarto, tenemos problemas de otro tipo que nos puede dar por la alimentación cargada de grasas, comidas fritas o muchos irritantes, pero lo que es por la diabetes, definitivamente ya no necesitaría dieta y ya no necesitaría utilizar lo que es la metformina. O sea, con eso pues yo creo que podemos responder esta duda que nos hizo la persona que nos está oyendo. Hay otra pregunta importante que dice, tengo diabetes y quiero todavía tener un hijo más, pero por la diabetes no lo he hecho. Si me hiciera la cirugía, ¿puedo embarazarme posteriormente a ella? Por supuesto. Definitivamente, el hecho de corregir el problema de la diabetes, eso le va a garantizar tener un embarazo y tener menos riesgos durante el embarazo y tener más posibilidades de ser fértil y tener un embarazo normal. O sea, la misma diabetes puede ser una causa de infertilidad en una persona diabética, obviamente, y también puede ser un problema de desarrollar diabetes gestacional si tiene un momento determinado, pues que se le puede alterar durante lo que es el embarazo, o puede tener problemas también en cuanto al bebé, un niño, un bebé que se forma en un útero de una persona diabética, pues el niño también puede nacer con diabetes tipo 1 por el hecho de tener el antecedente de la madre. Entonces, definitivamente, si se controla la diabetes por medio de la operación, ya puede, digamos, aventurarse nuevamente en embarazarse nuevamente, que lo va a hacer en una forma más segura. Tenemos otra pregunta que dice, si ya no se produce suficiente insulina, pero toma medicina de todos modos,
¿no sería beneficioso hacerse la cirugía para que no pierda la insulina que toma? Definitivamente, la cirugía para el paciente que ya no produce la insulina suficiente, o sea que no llega a ese 30% de células pancreáticas, la cirugía le puede ayudar. Va a necesitar menos dosis de los medicamentos para mantener controlado su azúcar. Puede ser que ya no necesite algunos medicamentos, porque hay pacientes que toman hasta 3 medicamentos o se inyectan 2 medicamentos y se toman uno para mantener controlada su azúcar. Con esta operación, el paciente que no tiene el porcentaje adecuado de células beta, que son las que producen la insulina, va a mejorar. Definitivamente su control va a ser mejor, pero no se le puede garantizar que se cure la diabetes o que entre en remisión la diabetes. Mientras que el paciente que tiene más de un 30%, él seguramente va a entrar en remisión y ya no va a necesitar ningún medicamento. O sea, que aunque el paciente tenga menos del 30%, con esta cirugía va a mejorar su control, definitivamente. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, mi doctor me dijo que la presión alta que tengo es por diabetes. ¿Esta cirugía puede también hacer que le deje de tener presión alta? Si el paciente es un paciente con obesidad y tiene diabetes tipo 2, lo que hacemos es dejarle un estómago más pequeño, pero las uniones del intestino van a ser las mismas. Y al dejarle un estómago más pequeño, va a perder peso. Y muchas veces la presión alta o la hipertensión es secundaria al sobrepeso. Entonces, al perder peso este paciente porque se le dejó un estómago más pequeño, definitivamente va a curarse de la presión alta. Si tiene apnea de sueño, va a corregir su apnea de sueño. Si tiene problemas articulares, problemas óseos por el sobrepeso, problemas de columna, etcétera, etcétera, todos los problemas originados por el sobrepeso van a controlarse. Y aparte de eso, se va a curar de la diabetes. Bueno, veamos qué otra pregunta tenemos. Dice otra persona, por mi diabetes hago ejercicio 1 hora al día. ¿Cuánto tiempo debo de dejar de hacer ejercicio después de operarme? Lo ideal sería que no dejara de hacer ejercicio, o sea, que el ejercicio persistiera, pues porque eso también desde el punto de vista cardíaco nos ayuda a tener una mejor condición respiratoria, cardíaca, etc. Pero definitivamente el paciente diabético, para poder controlar su diabetes, no solo es la medicina, tiene que hacer dieta y tiene que hacer ejercicio. Si el paciente ya, digamos, tiene controlada su diabetes por medio de la cirugía, ya no está obligado a hacer ejercicio para mantener controlada su diabetes. Definitivamente no lo necesita. Ahora, que es aconsejable que definitivamente siga con el ejercicio, pues por supuesto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Aquí nos saludan muy cordialmente mi gran amigo y un excelente colega, que es el doctor Estuardo Páez Josué. Estuardito, pues gracias por estarnos viendo y tus saludos también te van de vuelta. Muchas gracias por vernos. Silvia Leonor Pensamiento, también mi prima, me está mandando saludos. Karen Morales Salguero, Amanda López, les agradecemos muchísimo, ¿cómo se llama? Que nos estén viendo y espero pues que haya sido de beneficio esta plática. Dice Amanda López, buenas noches doctor, ¿qué laboratorio se necesita antes de la operación? Como les había comentado, necesitamos saber si el paciente es una persona que califica para esta cirugía. Entonces, lo primero que se requiere es un estudio en sangre, llegando en ayunas, y tiene que pedir hacerse una curva de glucosa y curva de insulina de 3 horas
con una ingesta de 100 gramos de glucosa. Así se llama el estudio. Curva de insulina y curva de glucosa de 3 horas con ingesta de 100 gramos de glucosa. Entonces, a partir de esto se empiezan a hacer las mediciones de los niveles de glucosa y los niveles de insulina, y así podemos diagnosticar el porcentaje de células pancreáticas que el paciente tiene funcionales. Y aparte, ya viendo que sí califica, pues hay que hacer otros estudios, un electrocardiograma, radiografía de tórax, exámenes de riñones, cómo está su hematología, tiempos de coagulación. O sea, habría que hacer varios estudios complementarios que se piden siempre en toda cirugía que se realiza. Veamos nuevamente. Nos están preguntando de qué clínica, dónde estamos ubicados. Nuevamente aquí estamos ubicados en la ciudad capital, en lo que es el Hospital Altramedic. La dirección y los teléfonos aparecen en pantalla. Ahí podemos corroborarlos. Es un hospital boutique, el cual está especializado en cirugía bariátrica y cirugía plástica. Estamos aquí a partir del 1 de diciembre, que es mañana, y pues ahí están los teléfonos en la pantalla. Nuevamente nos están saludando desde Nueva Jersey. Gracias por vernos por allá. Y vamos a ver. Saludos, nos está mandando Maquito Oliva Cordón. Muchos saludos, Maquito, por estarnos viendo. Y vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Yo creo que por el momento son las únicas. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, me hice una manga gástrica hace 10 años. Ahora me diagnosticaron diabetes. ¿Puedo hacerme esta cirugía? Definitivamente la cirugía se puede hacer aunque el paciente tenga otra cirugía anterior, que en este caso la manga gástrica se le hizo pues obviamente por obesidad. Puede ser de que, bueno, no sé dónde se la hizo, quién se la hizo, cómo se la hicieron, pero si el paciente ganó peso posterior a la cirugía, pues definitivamente no tuvo un control nutricional adecuado y definitivamente pues esto le produjo la ganancia de peso, le produjo la diabetes. Entonces, esta cirugía se puede hacer aunque se haya hecho la manga gástrica, funciona perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, estimados amigos, para nosotros ha sido un gusto poder estar el día de hoy con ustedes, haber hablado de este tema tan interesante. Pues les recuerdo que todos los lunes estamos a las 6 de la tarde pues en nuestro programa. Esperamos las llamadas para hacer cualquier consulta. Nos pueden escribir al WhatsApp 5204-1828. Ese es nuestro teléfono para que nos hagan las preguntas por medio de WhatsApp. Con todo gusto vamos a poder contestarlas. Y pues nuevamente agradeciendo la presencia el día de hoy. Y pues ha sido un gusto. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Con permiso.